Y bendiciones, para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Uniendo al cielo con la tierra y ya casi estamos en la recta final. Eh, pero antes de continuar, de entrar de lleno en la lección de esta semana, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por todo tu cuidado, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, Señor, gracias porque nos permite sacar de nuestro tiempo para estudiar esta lección y compartirla con cada persona que nos ve. Señor, te pido en forma muy especial por cada una de las personas que tienen a ver también sacar de su tiempo para acompañarnos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con cada una de ellas, Señor, y que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender las verdades que tú tienes para nosotros en esta semana. Señor, tú sabes cada situación por la cual puedan estar pasando las personas que nos ven. Señor, súplela toda de acuerdo a tu santa y divina voluntad. También te pedimos para que tú perdones nuestros pecados, para que esta oración pueda ser escuchada. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula Reconciliación y Esperanza. Ya hemos dicho que cuando el ser humano pecó, se hizo la relación que tenía el ser humano con Dios, una relación directa con Dios, se quebró. Y todo lo que ha hecho Jesús, Dios a través de Jesús, ha sido tratar de reconciliar esa relación que había sido rota. El versículo para memorizar dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y aquí continuamos, o Pablo continúa con el tema de la reconciliación, tan vívidamente destacado en Colosenses 1:20. Eh, Aquí hace referencia al contenido de la lección del jueves de la lección pasada, que fue, o sea, esa fue la lección pasada, donde dice para reconciliar todas las cosas, o sea, Cristo murió para reconciliar eh, no solamente al hombre con Dios, sino todas las cosas. Aquí nos habla que mediante la muerte en la cruz, o sea, la muerte de la cruz tuvo un alcance cósmico, no solamente sigue, se convierte en algo personal e individual. Mediante la cruz, Jesús logró la reconciliación de todo y de todo, de todos y de todo, especialmente los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios, o sea, no solo de la vida eterna, sino de Dios a causa del pecado. Esa brecha se abrió. A causa del pecado, pero que ahora por medio de Jesús puede ser reconciliado mediante la fe. Eso es un proceso, el proceso de reconciliación es individual, es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. Dice, se hizo pecado por nosotros para que nosotros llegáramos a hacer justicia en él. Al igual que en el ámbito cósmico se produce mediante la muerte en Cristo, en el plano individual la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo la esperanza de gloria. O sea que la cruz no solamente reconcilia, eh, y el proceso de reconciliación implica una transformación del ser humano, porque realmente lo que hace que haya una separación entre nosotros y Dios es nuestra naturaleza humana caída,
pecadora, porque el pecado no le atrae las cosas espirituales. O sea, si en nosotros habita, eh, predomina el mal, no va a haber atracción por las cosas espirituales y Dios es espíritu, así que no nos va a atraer las cosas espirituales. Eso es, hay un conflicto ahí entre lo espiritual y lo carnal. El que gane de las dos partes, pues así va a ser. O eres hijo de, o te atraen las cosas que son espirituales, porque tu naturaleza espiritual está predominando, o si te atrae las cosas de la carne porque tu naturaleza carnal es la que está predominando. Aquí dice aquí, Pablo también habla del misterio que había oculto desde los siglos de la generación. ¿En qué consiste este ministerio que prevé tanto el individuo como el universo? ¿Cómo se relaciona este ministerio con el evangelio que ha proclamado con tanta pasión? Y eso es lo que vamos a ver durante toda esta semana. Y en la parte del domingo, reconciliados de las malas obras. Y los versículos están, vamos a ver Colosenses 1, 21 al 22, y dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ve que aquí tiene que ver con un cambio de pensamiento, y un cambio de la manera en obrar, y vosotros que eras otro extraño enemigo en vuestra mente haciendo malas obras, o sea, tiene que ver con un cambio en la mente, eh, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha irreprensible delante de él. Tiene que ver, o sea, tiene que ver con qué naturaleza predomina en nosotros. Pablo está consciente en su retrato desfavorable de la humanidad. Si nosotros vemos las epístolas, las cartas, vamos a decirlo más fácil, las cartas de Pablo, él habla de manera, ¿cómo le digo? Él habla de manera auténtica, él realmente está hablando de la realidad, él no está creando un mundo imaginario, realmente él habla de la realidad, de lo que es en realidad de la naturaleza humana. Eh, y casi hoy, o sea, y es una naturaleza, o sea, es desfavorable, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. O sea, la naturaleza, la humanidad alejada de Cristo, entre más está alejada de Cristo, más desfavorable es lo que está, es es su naturaleza, vamos a decirlo así. Lo único que cambia en el ser humano, su naturaleza, es la justicia de Cristo. Y casi 2000, o sea, desde que Pablo escribió esta carta han pasado 2000 años, así que es la cosa, es ha cambiado. O sea, en aquel tiempo había maldad, pero creo que 2000 años de degradación ha hecho que el ser humano sea aún más, o sea, sea más, la condición humana sea más deplorable. Eh, y aquí dice que nadie podía cuestionar esa percepción. Créeme que sí se cuestiona. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por la fe es la pecaminosidad de la humanidad. Bueno, yo he encontrado seres que dicen que no, que todo esto no es, que el ser humano por naturaleza no es pecador, sino que peca cuando hace actos malvados. Pero una vez, yo he mencionado aquí varias veces que el ser humano no peca porque, o sea, no es el pecado lo que lo hace pecador, es como un árbol de naranja que no echa naranja, o sea, no, su fruto no es la naranja su fruto es naranja porque es un árbol de naranja. El ser humano es pecador
porque está apartado de Dios, porque su naturaleza es pecadora. Lo único que hace el ser humano, pues cambie, o sea, predomine la naturaleza espiritual es que la gracia de Cristo, o sea, su reconciliación con Cristo, eh, esté cerca de la justicia de Cristo, que ese manto de justicia que cubrió a Adán y Eva allí al comienzo y que cubrió a tantos otros personajes, eso es lo que hace que la naturaleza humana comience a cambiar. Mire, lo que pasa es que los seres humanos no nos vemos a nosotros mismos. Como usted no se puede ver físicamente a menos que esté frente a un espejo, tampoco puede. eh, la mayoría de la humanidad no ve su propia conducta, se ve en el otro, ve su conducta reflejada en la otra. Eso se llama proyección. Y por lo general, si usted le pregunta a un ser humano cómo actúa, ni siquiera saben. Usted puede decir, ah, mire, es así, así, y ellos van a decir, no, eso es fulanito, yo no soy así, porque no se pueden percibir tal como son, a menos que Dios le haga ver su realidad. Y aquí dice que no obstante, a pesar de la maldad, el Señor o Dios ha tomado la iniciativa de reconciliarnos desde la misma aparición del pecado en el mundo. Eh, es Dios el que toma la iniciativa, nunca ha sido el ser humano el que ha tomado la iniciativa. Dios es el Salvador y Él le toma la iniciativa, la tomó en el jardín del Edén, la tomó cuando Caín mató a Abel, la tomó cuando los humanos comenzaron a hacer la torre de Babel. Aquí más adelante, él fue el que tomó la iniciativa de venir a la tierra a morar. Eh, y en muchos otros personajes podríamos mencionar muchísimos otros más donde se muestra que siempre Dios toma la iniciativa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, si alguno responde, yo voy a entrar con él, cenaré con él y él conmigo. Eso es la iniciativa de Dios. Eh, Dios, y desde el principio, o sea, él fue que tomó la iniciativa desde que apareció el pecado con Adán y Eva. Él tomó la iniciativa. Fue el que vino al encuentro de Adán y Eva. No fue Adán y Eva que fueron a buscar a Dios. En mayo se escondieron. Am, y el propósito de Dios era resolver el problema del pecado, aunque la solución solo se encontraba en su muerte en la cruz. Esa era la solución, no había otra solución. En el Edén Dios preguntó a Eva, ¿dónde estás? Esa fue la manera en que Dios se acercó a Adán y Eva. Y él sigue buscando esa oveja perdida, que esa oveja perdida es la humanidad y lo hace en forma global, pero lo hace también en forma individual. O sea, uno por uno. La oveja perdida realmente es el planeta Tierra, pero también es cada persona. Tiene un plan perfecto para alcanzar, así que aplica la promesa del Evangelio en ciernes que aparece en Génesis 3:15, el mini evangelio, el protoevangelio, donde él dice, eso fue una profecía, que de la simiente de la mujer nacería uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, la serpiente había mordido el talón de la humanidad, pero que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la mujer, perdón, de la serpiente. O sea, le iba a dar el golpe de muerte porque la serpiente, si usted ha visto uno de estos, o sea, si has visto alguno de estos documentales sobre animales, ha visto la serpiente o ha leído, la serpiente muere por la cabeza. O sea, cuando se le da la cabeza y es que ella muere. No muere enseguida, pero esa es la estocada de muerte. Y aquí el evangelio se ha convertido
a veces en algo tan complicado y teórico que tiene poco significado práctico sobre la vida del siglo XXI. Por el contrario, es muy sencillo y directo. Hay tres partes del Evangelio. Jesús murió por nuestro pecado, pues somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Romanos 5, 6 al 8. Dos, al aceptar su muerte como nuestro sustituto, somos justificados y libertados de la condenación, o sea, del mundo. O sea, estas son las tres fases. Primero, Jesús murió y nosotros, eso fue la parte de Jesús. Nosotros, nuestra parte es al aceptar la muerte de Jesús como nuestro sustituto, somos justificados y liberados de la condenación del pecado mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Esto es Romanos 5, 9 al 11, 6 y 7. Y tercero, la vida del cristiano ha sido justificada por la fe. En el sacrificio vicario de Cristo es el resultado de la unidad con Cristo, en su poder recreador y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios 5, 17 al 21, Gálatas 2, 20. O sea, estos son los tres pasos. Cristo muere, está la justificación, luego la santificación, que es la justificación es algo que se te imputa, pero la santificación es un proceso donde el ser humano va siendo transformado por la unidad en Cristo, o sea, la unidad en esa relación por su unidad en Cristo es como en en Juan que nos relata sobre la vid. Eh, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si usted quiere llevar fruto, tiene que estar pegada a la vid. Ese es, ahí se representa muy bien lo que es el proceso de la santificación. Estas tres experiencias no ocurren necesariamente de forma separada, sino que puede darse simultáneamente cuando aceptamos a Cristo y pueden ser renovadas diariamente a entregarnos a Él cada mañana, independientemente de cómo haya experimentado cada persona la obra salvadora. Para cada persona puede ser diferente. El fundamento descansa siempre sobre la muerte de Jesús. O sea, aquí no importa cómo haya sido la experiencia, el asunto es que haya sido, que el fundamento sea Cristo, no sea alguien más. Cuando evalúas tu carácter y lo más íntimo de tu ser, ¿qué dice lo que ves acerca de tu necesidad de la cruz? Bueno, aquí o usted está todavía ciego, dormido y cree que usted es bueno y que no ha hecho nada bueno y de qué me voy a arrepentir si yo soy tan bueno, si yo no he hecho nada en la vida. O usted realmente, Dios le ha abierto los ojos y usted se ve tal como es. Y si usted se ve tal como es, usted se va a dar cuenta de cuán necesitado está usted de Cristo. Pero para eso necesita que el Espíritu Santo le muestre la realidad. Eso es, porque vivimos en un mundo donde la persona está adormecido y solamente ve al otro, no se puede ver a sí mismo. Eso es lo que sucede. Y si yo no veo que soy pecador, yo no necesito un salvador. ¿Para qué necesito un salvador? ¿De qué me va a salvar? Si continúa en la fe, en la parte del domingo, del lunes, perdón, eh, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro.
Y aquí no habla de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que usted escuchó que fue predicado a toda creación. Aquí existen cuatro tipos de enunciados condicionales, cada uno de matices distintos. Y el que aparece en Colosenses 1:23 da por sentado que la condición para que algo ocurra está dado. Es decir, que Pablo anima a los colosenses con la idea de que en efecto que perseveren en la fe y que como el apóstol indica enseguida, tiene evidencia o sea, ya Pablo da por contar, por sentado que ellos tienen fe y le dice permanecen en esa fe, sean constantes en la fe. Sin embargo, su esperanza sigue estando condicionado a que persista en el camino de la fe que han emprendido. O sea, esa es la esperanza, va condicionado a que ellos tengan fe. Es la fe en Cristo lo que le da esperanza. Y la palabra permanecer denota persistencia y es utilizada da en dos ocasiones donde se usa la misma palabra. Una era cuando los escribas y fariseos fueron y llevaron a aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y ellos preguntaban persistentemente qué hacer con la mujer. Esa es la palabra. Y después, cuando Pedro estaba preso y los hermanos estaban orando por él, que él fue a la casa y le tocaba persistentemente para que abrieran y esta chica Rode le abrió. Es la misma palabra que se utiliza. O sea, permanecer haciendo una acción. Su significado aquí es similar, salvo que indica a los creyentes en general. Como veremos en la próxima lección, Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación. Eso siempre ha existido, no solamente en las colosas, eso siempre ha existido, siempre han habido y cada vez mayores. Eh, la primera, los primeros que buscaron una falsa forma de salvación fueron Adán y Eva cuando hicieron para sí esas túnicas o esas ropas de hoja tiguera. Esa era una manera falsa de salvación. Ahí fue que comenzó todo. Después de eso, todo siempre ha buscado después en Babel. Trataron de construir una arca, perdón, la torre esa de Babel, así que eso sí, siempre ha sido a través de las generaciones, siempre han habido formas falsas de salvación, el humano tratando de salvarse a sí mismo. Eso siempre ha sido así. Y aquí dice, como veremos en la próxima lección, Pablo temía que ellos fundaran su salvación y su esperanza en algo más que no fuera en la cruz de Cristo. La palabra fundado se refiere a establecer una base sólida de fe y amor fundamentada en la palabra de Dios. Mateo 7:25, Efesios 2:20, 3:17. La palabra griega traducida firmes, como firmes, está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura que no se mueve. Y por extensión a un cristianismo que no puede moverse de la esperanza del evangelio. El mismo vocablo aparece en Primera de Corintios 15:18. Está firme y constantes, abundando en obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Contrariamente a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo, Pablo está diciendo ahí algo diferente. Es es una carrera. Pablo dice que es una carrera.
Así que en un momento dado usted puede dejar la carrera. Mientras esté en la carrera puede caerse, pero está corriendo. Pero en un momento, si usted deja la carrera, pues dejó la carrera. En la parte del martes, el plan eterno de Dios. Y esto es Colosenses 1, 24 al 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, él estaba consciente de que estaba sufriendo las aflicciones de Cristo y que él había hecho, él fue hecho ministro según la administración de Dios y que le dio, o sea, y su cometido era pues llevar la palabra de Dios. Ese era el cometido de Pablo. Pablo escribió mientras estaba en arresto domiciliario en Roma. O sea, él estaba en Roma. Y quizás aquí eh, implica que el mayor sufrimiento de Pablo era que él no podía ir y venir de un lugar a otro eh, y de una casa a otra, porque aunque él estaba libre en arresto domiciliario cuando una persona no está en la cárcel, sino que lo dejan estar en su residencia, pero con una persona que lo vigila, él no podía moverse libremente de un lugar a otro como era su costumbre, de una casa a la otra. Estas aflicciones o tribulaciones, como él la llama, de las que Cristo nos advirtió en Mateo 24:9 y Juan 17:23, no son comparables a la gloria venidera que se ha de manifestar en vosotros, Romanos 8:18. O sea, lo que le hacía a Pablo soportable todas las aflicciones que él sufría era la esperanza que él tenía en que o sea, lo que él le estaba pasando no era comparable a la gloria venidera. Eso es la esperanza. Esa es la esperanza. Y eso es lo que la fortalecía. Como le había dicho a los filipenses, ahora se alegra de su sufrimiento por el bien de los colosenses. Colosenses 1:24. Aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no estaba presa porque Pablo buscó una manera de comunicarse y allí vinieron las cartas de los filipenses a los efesios y a Filemón. Así que él no estuvo tranquilo. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en Primera de Timoteo y Tito, y luego durante su último encarcelamiento en una prisión romana, él escribió Segunda de Timoteo. En un resumen de estos años, brindando a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo a los hebreos. Oh, mire, aquí dice que le escribió a los hebreos acá. Es que eh, hay un debate que se dice que si los hebreos fue escrito por Pablo, no sé, yo no sé, seré una erudita, pero el que lea hebreos y lee su otra carta ve a Pablo en los hebreos. Es una forma de escribir muy similar. Eso es como que, pero aquí lo dice, y este hombre es bueno, él tendrá sus razones para decirlo. El plan de Dios revela todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25, generalmente traducida como administración, es oikonomía, usada en el sentido limitado. Como ejemplo, en Primera de Corintios 1:4 se refiere a la manera que Dios tiene para ordenar las cosas. Por eso él dice la administración de Dios. Esto lo escribió Luke
Timothy Johnson, The First and the Second Letter of Timothy. Es como un comentario de la carta de primera y segunda de Timoteo según este señor. Esto incluiría el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio incluye toda disposición divina e integra en el plan de salvación. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles, incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, Efesios 2:20 y 3 al 5, incluido Moisés, estaban destinados a que anunciaran la palabra de Dios y todo se relaciona. O sea, el que esta persona, Pablo, Moisés y los demás apóstoles predicaran la palabra de Dios era parte de un plan que Dios tenía. O sea, Dios conoce el fin desde el principio y él tenía en su plan maestro, él tenía que estas personas anunciaran el evangelio de maneras distintas, bajo circunstancias distintas, pero no era algo al azar, era algo parte de un plan. Aunque analicemos este tema con más detenimiento en el estudio de la mañana, resulta útil en este momento observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de largo alcance. Él era solamente una pequeña pieza en ese rompecabezas gigante que comenzó a ponerse en práctica desde la fundación del mundo. O sea, ese plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo, Pablo se consideraba él una parte pequeña de ese plan. Por eso él dice, según la administración, aquí dice, según la administración de Dios, según el plan de Dios, eso no era parte de algo que él se inventó, fue parte del plan de Dios. Y en la parte del miércoles, la revelación del misterio de Dios. Colosenses 1:26 al 27, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y cuál era el misterio? Vamos a ver cuál era el misterio, que ahora ya no era misterio, porque una vez un misterio es revelado, pues ya no es misterio. El propósito eterno del cielo que desde el principio de Dios destinó para su gloria, primera de Corintios 2:7, y fue revelado, puesto manifiesto mediante el plan de salvación. El misterio era el plan de salvación, cómo se iba a llevar a cabo el plan de salvación. Pedro habla de esto como algo que los profetas anticiparon, que los ángeles ansiaban contemplar y se quedaron maravillados a ver todo lo que había pasado, porque este plan fue antes de la creación del mundo, o sea, antes de que Dios creara el mundo y creara a Adán y Eva, ya había un plan, eh, porque Dios sabe todas las cosas y él sabía lo que iba a pasar. Y que estuvo oculto desde los tiempos eternos. Sin embargo, según este misterio ha sido revelado en la virtud de la vida, muerte y resurrección de Cristo. O sea, era un misterio aún para los ángeles el plan de salvación, pero ellos comenzaron a ver su ejecución hasta que finalmente dice que vieron asombrados como el Hijo de Dios, como el mismo Dios pues se convirtió en un bebé, vivió entre nosotros, creció y murió, o sea, sobre todo murió. Eso para ellos fue algo asombroso. Ese era el misterio que fue revelado. ¿Cómo ilumina la siguiente referencia al misterio de Dios en diversos aspectos del plan de salvación? Primera de Corintios 1:7 al 10.
Y dice, en quien tenemos redención de los pecados, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito y el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que está en los cielos como está en la tierra. Ese era el gran misterio que Dios dio a revelar y aquí mismo en el libro de Efesios, Efesios 3 al 6 dice, por la revelación que me ha declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, a los apóstoles y a los profetas. O sea, es ese misterio, eh, el misterio de Cristo fue revelado a sus santos, a los apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu Santo para que ellos a su vez pues hablaran de ellos. Finalmente, todo lo que está en el cielo y en la tierra se reunirá en Cristo. Este fue el tema central de la oración de Juan 1, de Jesús 1, de Juan 17. La manera exacta esto sucedería, o sea, la manera en que iba a suceder era un misterio que ha sido revelado en el Evangelio. El asombroso amor de Dios por nosotros que lo lleva a dar a Jesús el invaluable tesoro del cielo. Para nuestra salvación será nuestro tema de estudio durante toda la eternidad. Pero sabemos esto, Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por medio de ellos. Así que ese es el misterio. Eso es lo que nosotros podemos entender según nuestras capacidades mentales. Eh, y es suficiente realmente. En consecuencia, todos los que creen en Cristo, ya que se provengan del judaísmo o del paganismo, participan por igual en las promesas de Dios por medio del Evangelio y han sido reunidos en un solo cuerpo que es la iglesia. La expresión Cristo en ustedes se refiere a la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe. Esta unión espiritual con Cristo permite a los creyentes incluso ahora sentarse en el cielo con Cristo Jesús y disfrutar de las poderosas maravillas de los siglos venideros. La presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. El Evangelio obra en el corazón del creyente y nos hizo apto a participar de la herencia de la cruz. O sea, que desde ahora nosotros podemos experimentar el cielo. Dice, esta unión espiritual con Cristo permite a los creyentes incluso ahora sentarse en el cielo con Cristo Jesús. O sea, podemos tener podemos sentarnos a través de la fe con Cristo en el cielo, porque Cristo puede estar en nosotros, no de manera inherente, o sea, no de manera natural, porque por ahí se dice que nosotros somos dioses, eso no es verdad, ese fue el engaño de la serpiente, nosotros no somos dioses, o sea, naturalmente no somos dioses, pero Dios puede estar con nosotros, en nosotros. El poder del evangelio, y esto es Colosenses 1, 28 al 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
El centro de la predicación de Pablo era Cristo, y si usted lo lee, eso era, y Cristo y este era crucificado. Primera de Corintios 1:27. Él comenzó primero a perseguir a los seguidores de la cruz y luego se volvió quizás en un pasionario de Jesús en la cruz, o sea, de la cruz. El propósito del sacrificio de Cristo es presentarlo así como una iglesia gloriosa, sin mancha y arruga, ni cosa semejante ante Santa Inmaculada, por lo cual el objetivo de la predicación del Evangelio por parte de Pablo era presentar un hombre perfecto en Cristo. Lo hace enseñando, amonestando, es decir, exponiendo los diversos puntos de la doctrina y la práctica cristiana. O sea, esos eran los métodos que Pablo utilizaba y advirtiendo acerca de las consecuencias de realizar el Evangelio y los peligros de los falsos maestros. O sea, ese era el método de Pablo. Pablo anunciaba a Cristo, Pablo anunciaba cómo estaba la humanidad, eh, pero o sea, él presentaba cuál era el problema de la humanidad, pero daba una solución y la solución era Cristo en la cruz. Y advertía también de los falsos maestros que en ese tiempo hay y siempre lo han habido, eso nunca va a cambiar, siempre lo habrán. Así es como crecemos para convertirnos en cristianos maduros, aceptando las enseñanzas de la Escritura y prestando atención a las advertencias. Y aquí hay un concepto que es la madurez. Es un concepto que es muy importante. Y aquí la madurez o el crecimiento lo está comparando a nosotros cuando somos niños, o sea, desde que nacemos, y aquí lo compara a un padre que se alegra cuando es recién nacido, o sea, cada paso del desarrollo del recién nacido, cuando dice las primeras palabras, cuando dan los primeros pasos, cuando leen las primeras frases, eh, y sería un motivo de preocupación que esas cosas no ocurrieran, o sea, que pasaran los años y ese niño no comenzara a caminar, o que pasaran los años y que ese niño no comenzara a hablar, o sea, eso sería algo no anormal en la fase de su crecimiento, y eso mismo ocurre en la vida cristiana. Sería de preocupación que pasaran los años, o sea, la persona cuando acepta a Cristo de una vez no, o sea, no se hace maduro, es como un bebé, va paso a paso, pero sería alarmante que en los primeros años, o sea, en los que pasaran los años y no hubiese un crecimiento, no hubiese, aquí la palabra es madurez, eh, y la palabra que se utiliza para madurez es perfección, es perfecto, y perfecto lo que significa es teleios. Es la palabra teleios, que significa, o sea, cuando la Biblia dice perfecto, no es perfecto de perfección, sino teleios, que es maduro, plenamente desarrollado. A medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, percibe cada vez la mayor profundidad de la ley de Dios y el hecho de que son requisitos, de que sus requisitos son inmensos. Eh, eh, o sea, a medida que la persona va creciendo y va madurando, ocurre algo, se va dando cuenta de su necesidad de Dios, porque va mirando las cosas que antes le parecían naturales, ahora no le parecen tan, o sea, naturales porque la naturaleza que percibe, que la naturaleza que, o sea, la naturaleza ¿cómo desarrollo ahí? Dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque le son locuras, mientras una persona va creciendo, va madurando su relación en Dios. Ahora esa cosa la va comprendiendo,
y lo que es de la naturaleza carnal le va a parecer molesto. O sea, porque ya su naturaleza va a ir cambiando. Entonces, eso es lo que comienza a tener un mayor discernimiento de las cosas espirituales y entonces comienza a comprender lo que realmente el ser humano es y se supone que la reacción sea cobijarse bajo el manto de justicia de Cristo. Yo pienso que cuando una persona va madurando, eso es lo que pasa. Se va dando cuenta realmente de lo que le sucede, de quién es en realidad. Eh, eso, eso, eso sucede. Por eso Pablo decía que él lo que hacían, lo que él quería, ¿cómo es? Que lo que él quería, eso no hacía, y lo que no quería, eso hacía. O sea, él se dio cuenta, su madurez lo llevó a percibir esa lucha que había en el ser humano, pero él decía, yo prosigo adelante, eso es lo que se hace, eso es lo que hace una persona que madura. Cuando una persona no es madura en cualquier área de la vida, bajo, frente a cualquier obstáculo, pues se da por vencido, ya falló una vez y ya no lo voy a intentar más. Falló, no me voy a perdonar y cosas así, no sabe pedir perdón, no sabe reconocer sus debilidades. Esas son cosas de una persona inmadura. La persona madura sabe reconocer sus debilidades, sabe buscar ayuda, sabe perdonarse, sabe pedir perdón. Yo pienso que sabe reconocer su necesidad de Cristo. Eso va pasando. Eh, no es que perfecto, sino que vas reconociendo esas cosas hasta que sin darse cuenta comienza a parecerse, a asemejarse a su creador, porque Dios hace la obra en él permite que Dios hace la obra. De allí que Pablo utilice la palabra amonestando, aconsejando en Colosenses 1:28. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin conduce a la muerte. El discernimiento espiritual, discernir las cosas espirituales, proviene de un conocimiento de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. O sea, discernimiento es cuando la persona tiene esa habilidad de diferenciar el bien y el mal, de diferenciar intenciones, de ver cosas que simplemente a simple vista no se ven. Proviene del conocimiento de la palabra. Ajá. Las enseñanzas suelen tener algo de verdad, pero añaden o quitan algo a lo que dice la Biblia. O sea, ven estas falsas creencias que están disfrazadas, o sea, que no son claras, sino que son disfrazadas. Esas cosas la puede ver. Fíjense que cuando Jesús iba a ser, estaba siendo juzgado por Pilato, la esposa pudo ver en un sueño, ella pudo discernir que Jesús no era inocente. Y ella se lo mandó a decir, o sea, ella tuvo un sueño y ella, o sea, eso es el discernimiento. Dios habló a través de un sueño y ella pudo decirle, no tenga nada que ver con ese justo. Ese es el discernimiento, ver situaciones que posiblemente no se vean. Las falsas enseñanzas suelen tener algo de verdad, pero añaden o quitan algo a lo que dice la Biblia. Por eso suelen tener éxito, ya sea haciendo que la persona duden de lo que Dios dice, a menos cuestionando si ello realmente es posible y aplicando en nuestros días. Deben ser prudentes como serpiente, pero sencillos como paloma a la hora de distinguir entre la verdad y el error. Sí, porque fíjense que de verdad hay muchas creencias. Hay muchas creencias por ahí y son presentadas de manera muy bonita, muy llamativas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No tenemos justicia
como con qué cumplir la demanda de la ley. Eso lo que una persona madura espiritualmente comprende. No tenemos justicia con qué cumplir las demandas de la ley de Dios. Pero Cristo no ha presentado una vía de escape. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. Recuerdes en Filemón, sé, yo había leído Filemón, nunca había visto eso. Filemón, Pablo le manda a decir a Filemón que trate a Onésimo como a él. Eso es lo que Dios hace, esa es la justificación. Onésimo era un esclavo que se había escapado y la ley demandaba, o sea, un castigo. No sé si la muerte, pero por lo menos un castigo. Y Pablo le dice a Filemón, le escribe, yo te ruego que lo trates como a mí. Y si tiene alguna deuda, yo la voy a pagar. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Él le pide al Padre, mira el sacrificio que yo hice por esta persona. Esa persona no merece ser tratada de manera bien, merece la muerte, merece un castigo, pero trátala como me tratas a mí. Y la deuda que tiene, yo la pago. O sea, yo no la pago, ya la pagué en la cruz. Eso es la justificación. Esa es la justicia de Cristo. Es su justicia, Él la pone en nosotros. Y cuando Dios no ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros. Ve a Jesús. Eso es el carácter de Cristo toma el lugar tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubiese pecado. Por eso es que Dios borra los pecados del ser humano y no se acuerda jamás. Lo que no acordamos somos nosotros o algunas personas que comienzan a martillar, se dejan usar por el acusador. Eh, y no, o sea, no aceptan ese proceso de santificación. Yo menciono a David, mire, David hizo algo bien horrible y Dios perdonó a David, después dijo que era el hombre conforme a su corazón. ¿Por qué eso pasó? Porque Dios limpió a ese ser humano y lo hizo acepto delante de él porque David así lo pidió. Más aún, o sea, Jesús no solamente nos acepta, sino que Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener una conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua a la voluntad. Mientras haga esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buen propósito. Eso es cuando se le entrega la voluntad a Él. Así pues, no hay nada más en nosotros mismos de que jactarnos. Recuerden el versículo, al que obra se le cobra como deuda, el que obra cobra como deuda y la paga el salario, pero el que no obra se le cobra como gracia y no es que no obra, sino que las obras que hace Cristo que la hace, así que no hay de qué jactarse. No tenemos motivo para enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo, que es imputada. O sea, la justicia de Cristo es puesta en nosotros. El manto de justicia es puesto. Recuerden a, a Adán y Eva cuando le quitaron la ropa esa que se hicieron de hoja tiguera, que después se iban a secar. Pero él la quitó y puso la de justicia. El hijo pródigo también. Cuando el hijo pródigo regresó a su padre, el padre vino y vino o sea, el hijo pródigo vino a donde él estaba. Él no esperó que
el hijo pródigo llegara donde él, sino que él salió a recibirlo y le puso su manto, o sea, para que no lo vieran toda esa ropa sucia que tenía. Esa es la parte de la justicia imputada. Y la producida por su Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros, el camino a Cristo, página 53. Entre las revelaciones que ha recibido se destaca con fuerza la que muchos se apartarán de nosotros. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer en la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. El evangelismo, la página 365 a 366. Y eso va a pasar y pasa y siempre ha pasado. Por eso el Señor nos llama a estar alerta. Porque vuelvo y le digo, eso de la justificación por la fe es a veces muy difícil se dice que se comprende, pero no realmente, cuando uno lo ve en la práctica, no se comprende a cabalidad. Nosotros siempre queremos eh, el salario. Cuando yo estoy hablando de salario, no es lo que uno gana cuando trabaja, no, el salario sería la recompensa por lo que la persona hizo. O sea, obtener la salvación por sus propias obras, ese sería el salario. Em, pero no es por gracia. Y lo que viene después también es por gracia, aunque el ser humano coopere con Dios en esa parte, pero también es el Espíritu Santo el que obra en nosotros tanto, Él quiere como Él hace por su buena voluntad, porque nosotros naturalmente no nos atraen las cosas espirituales, no son locura. Eh, eso es así. Bueno, yo hasta aquí me despido esperando que tengan una hermosa semana, pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque tú nos diste a tu Hijo, Señor, porque a través de él podemos obtener la salvación, Señor, no solamente la salvación, sino podemos tener esperanza de vida eterna, Señor. Podemos reconciliar esa relación que ha sido rota, Señor, esa imagen que hemos perdido. Eh, o sea, tú puedes restaurar todo lo que se ha roto. Gracias, Señor, por ese sacrificio y gracias por que te acuerdas de nosotros. Bendice a cada persona que tiene alguna necesidad. Tú sabes cuáles son. Algunas son muy desesperadas. Señor, dale paz en medio de la tormenta. Dale esperanza, Señor, y que a través de la fe ellos puedan sostenerse de tu poderoso brazo y puedan confiar en que tú los llevarás a puerto seguro. Todo te lo pedimos, Señor, pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.